Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Hoy vamos a leer Romanos 2. Quiero invitarlos a que lean su Biblia, a que oren de una manera especial, mm, porque muchas veces no sabemos qué está pasando en nuestras vidas, pero una cosa sí les digo, todos necesitamos de Dios. Necesitamos arrepentirnos porque somos pecadores. Y esta noche, pues, vamos a leer Romanos 2. Vamos a ver qué el Señor nos dice, porque mucha gente dice, ay, a mí me habla Dios. Dios habla a través de su palabra. Mucha gente dice que Dios le habla en la Biblia, que tiene problemas y la Biblia la abre así nada más y que Dios le hable y le resuelve sus problemas. Así no funciona, amigos. La Biblia se lee y la Biblia habla del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Y queremos compartir. Damos un saludo a todos los que van a entrar. Este es el futuro de la humanidad. Yo soy Héctor García y quiero compartirles el Evangelio de la gracia de Jesucristo. No es una religión, es una relación con Dios. Porque todos tienen religión. Nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos una relación con Dios. Mucha gente no quiere oír el Evangelio porque no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Porque la gente no quiere que le digan su pecado. La gente piensa, las personas piensan que porque uno les habla, dice, no, es que tú estás hablando juicio y tú me estás juzgando. Pero miren lo que les voy a decir. Una vez en el camión iba yo predicando y un muchacho me dijo, hey, tú, es que tú estás juzgando. Y luego le dije, amigo, ¿qué te gustaría más? ¿Ser juzgado en este momento por la palabra que te estoy leyendo o ir delante de Dios a ser juzgado? Y me dijo, "Eh, pues yo quiero ir al delante de Dios, que Dios me juzgue. No sabes lo que dices, porque Dios le dio el juicio a su hijo. Su hijo vino y murió en una cruz y se acabó todo, amigos. Se acabó. Ya el juicio está dado. Cristo murió en la cruz y Él, al morir en la cruz, nos redimió, nos perdonó si nos arrepentimos, nos santificó, nos justificó. Así de fácil. Pero si las personas no quieren aceptar a Jesús de la manera más sencilla, miren, por las obras, o sea, yo me quiero ganar la salvación, no vas a poder, porque todos somos pecadores. Pero si nosotros dejamos todo en las manos de Dios, Dios se encarga de todo. Por ejemplo, si yo soy un pecador y me abandono a Dios y le digo, perdóname, Señor, Dios es bueno y te perdona. Oye, pero yo soy un borracho, soy un mujeriego, soy esto, soy un maldito, soy un mal hablado, soy un drogadicto, lo que tú seas, Dios te perdona. Porque tienes que mostrar delante de Dios esa humildad de que tanto se habla, de reconocer. O sea, la humildad es humillarse delante de Dios y reconocer lo pecadores que somos. Porque el juicio de Dios fue en la cruz y ahí está nuestra salvación. Y vamos a leer Romanos 2, que habla exactamente del justo juicio de Dios. Porque nosotros, los que predicamos el Evangelio, no juzgamos a nadie. Todos hemos sido juzgados por Dios.
Y en la Biblia lo dice muy claro. Ahora, no piense, dice, porque muchos me dicen, "Ah, no, es que tú juzgas mucho, hablas de la gente, no, todos somos iguales. Como les decía, este es un asesino, este es un ratero, este es un mentiroso, este es un drogadicto y este es un borracho, este es un homosexual, este es un corrupto, este otro es mm, un adúltero, un fornicario, este golpea a su esposa, este dice muchas malas palabras. Son 10 pecados diferentes. No, para Dios el pecado es pecado y todos van a ser condenados si no se arrepienten, porque no hay diferencia para todos. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, el justo juicio de Dios está claro. Nadie, nosotros no juzgamos a nadie, solamente advertimos. La advertencia es de lo que Dios va a hacer con las personas que no se arrepientan. Y nosotros queremos invitarlos a irnos con Jesús, caminar con Jesús. Entonces, miren lo que dice Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. O sea, no tienes excusa. Nadie tiene excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú. Y luego dice que juzgas. O sea, porque hay hombres que juzgan, en verdad juzgan. Porque si tú juzgas a otra persona y haces lo mismo que ella, por ejemplo, un padre le dice al hijo, hijo, tú no digas malas palabras. O sea, estás juzgándolo, no digas malas palabras, estás haciendo un juicio. Y tu hijo voltea y te dice, papá, pero si tú dices malas palabras, ¿qué? ¿Por qué me llamas la atención? Si tú eres hasta peor. Entonces, dice, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, las personas hacen lo mismo. O sea, juzgas a una persona porque está haciendo las cosas mal y tú haces lo mismo. O sea, no puedes hablar de esas personas. Tienes que, no puedes hacer y decir lo que otros no hagan. O sea, tienes que dejar de hacer lo que haces para poderle llamar la atención a las otras personas. Entonces, miren lo que dice Jesús. Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado. O sea, no juzgues a las personas, dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está lo que dice Jesús. Si tú eres un mentiroso, ¿cómo te atreves a decirle a la persona que no diga mentiras? O sea, estás haciendo un juicio, no seas mentiroso, siendo tú un mentiroso. O sea, ahí está el balance del juicio. Dice, ¿y por qué miras la paja y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, estás mirando el error de los demás, el pecado de los demás, pero no ves tus propios pecados. Entonces, dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, dice Dios, no seas hipócrita, primero enderézate tú, o sea, preséntate delante de Dios y que Dios te limpie de tu pecado, te perdone lo que tú eres y después ya puedes ir a decirle a los demás, mira, no lo hagas, porque no tenemos derecho a juzgar a nadie siendo pecadores, pero estando ya limpios, santificados por Cristo, podemos decirle a las personas, podemos decirles que,
que enderecen su vida. Porque si yo les digo ahorita, Irene, yo era muy mentiroso, yo era un tranza, un ratero, un sangrón. Entonces, a la gente, ¿cómo le voy a decir, oye, no seas sangrón, no seas ratero, no te drogues? Si yo era lo mismo. Entonces Dios dice, primero, endereza tu vida para que puedas hablar con la otra persona y decirle, hacer juicio. Es como un amigo que le dije, oye, no tomes, no seas borracho, eres un borracho. No, pues me dijo, no juzgues, ¿a poco tú no tomas? Bueno, yo tomaba, ahora ya no tomo. Entonces, si ya no tomo cerveza, ya dejo de tomar vino, entonces es porque yo me presenté delante de Jesús y le dije, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Esto es pecado, reconozco, los borrachos no van a entrar al reino de Dios, yo quiero entrar al reino de Dios. Está bien, Señor, y acepto a Jesús, sus condiciones, vivir en su dominio. O sea, Dios quiere reinar en mi vida y yo tengo que ceder para ser un hijo de Dios. Pero si tú te rebelas contra Dios, entonces viene un juicio de Dios para tu vida, aunque te portes como los angelitos, porque muchas personas dicen, no, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Mírate bien, porque tenemos que ver esas cosas que Dios nos dice. Porque muchas veces dicen, hey, no juzgues. Pero eso de no juzgues es para decirle a la persona, ay, ya cállate, cállate, no digas nada. Yo te conozco, tú eres de lo peor. Todos somos de lo peor. Todos pecamos contra Dios. Todos somos hipócritas, como dice Dios, cuando cuando se presenta uno ante Dios. Ay, yo soy buena persona. No, nadie es buena persona. Todos hemos pecado. Así es de que dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes ninguna excusa, nadie en el mundo. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, que siempre das tus consejos. Dios me lo dice a mí y se lo dice a la otra persona. Pero como les dije, Dios nos perdona, nos santifica y podemos decirle a otra persona que se enderece. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, su bondad, te guía al arrepentimiento? Cuando tú entiendes lo que Jesús te está diciendo, te guía al arrepentimiento y dices, ¿sabes qué? Perdóname. El único que no tiene pecado es Jesús y es el único que puede juzgarnos. Y Él ya hizo el juicio en la cruz, nos ha perdonado, pero nosotros tenemos que reconocer lo pecadores que somos y no practicar el pecado. Porque si seguimos practicando el pecado, este, no, pues, ¿cómo? Hay mucha gente que dice muchas cosas, pero si tú practicas el pecado, no eres de Dios. Así es de que me dice Dios que me arrepienta, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es de que, fíjate lo que dice, pero por tu dureza. O sea, no, yo soy Juan Camaney. Y por tu corazón no arrepentido, o sea, no reconoces, no te quieres arrepentir, quieres seguir siendo el mismo, quieres seguir en las borracheras, quieres seguir diciendo malas palabras, comportándote como hoy se está comportando la gente, con un vocabulario de como que no fueron a la escuela, que no tienen educación, o sea, duros de corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, porque Dios se molesta, y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios te revela
su justo juicio, todos los justos juicios de Dios, todos sus juicios son justos. Nosotros somos merecedores de ellos y están en Apocalipsis y vienen esos juicios a los seres humanos. Se acerca el fin. Dice, el cual, o sea, Dios dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son tus obras? Obras de maldad. O sea, piensa tus obras, cómo vives, cómo platicas, cómo hablas, cómo actúas. Piensa mucha gente que porque, mira, yo saco una monedita y se la doy a un cieguito, ya una obra hice para mi salvación. No, las obras que tú hagas no cuentan. La obra de Dios es la que vale. Tú no puedes ganarte la salvación, tú no puedes hacer obras para salvarte. Entonces, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras las cuales vas a tener pago son si eres un mentiroso, un borracho, un golpeador, o sea, tus malas obras, tus adulterios, tus juicios, eso es lo que Dios te va a pagar. Porque Dios paga con juicio, está hablando que va a pagar con juicio. Por buena obra no te van a castigar, no va a venir la ira de Dios. Y miren lo que dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, la inmortalidad, la vida eterna, caminar con Jesús. No se trata de religión, se trata de caminar con Jesús, obedecer a Jesús, conocer su palabra, predicar el evangelio, compartir, hablar, pero toda la gente se excusa. Por tanto, dice el Señor, no te excuses, quien quiera que seas tú, no juzgues mal, porque tú te estás juzgando a ti mismo. Tú júzgate a ti mismo. No, yo soy buena persona. ¿En serio? Muchos dicen que son buena persona y tienen dos mujeres. Otros tienen más, aventureros. Otros se deleitan en el vino. Otros son mentirosos, otros en la droga. O sea, hay muchos pecados. Así es de que perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Muchas personas son contenciosos, o sea, alegan de todo, son contenciosos. Diario andan echando bronca. Dice, y no obedecen a la verdad, no obedecen al Evangelio de Jesús. ¿Por qué? No lo obedecen porque no lo conocen. Piensan que yendo a misa ya nomás les entra por aquí, les sale por acá. Piensan que ya le hicieron y luego siguen viviendo sus vidas viviendo igual. Y no es así. Es escuchar el Evangelio y oírlo. A ver, si una persona va, por ejemplo, a una iglesia, la que sea, y escucha ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es una orden de Dios. Vayan y prediquen, hablen del Evangelio, pero ¿cómo vas a hablar del Evangelio si no estudias la Biblia, si no te arrepientes, si no eres perdonado, si no conoces de Dios? Muchos piensan eh, que, que por ir a una reunión y cantar alabanzas y decir, recibí al Espíritu Santo, o sea, cantando, eso no es así correcto de decir, yo recibí al Espíritu Santo y me gusta la alabanza y estoy lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de fiesta, o sea, de alabanza, o sea, está bien, o sea, pero, pero tu vida no ha cambiado, sigues pecando. Entonces, cuando recibes al Espíritu Santo, en verdad que te das cuenta, es cuando tú decides seguir a Cristo y obedecerlo. Entonces recibes el poder del Espíritu Santo, entiendes la Biblia, lees la Biblia, la obedeces, oras, cambias de actitud, porque si tú te equivocas, tus equivocaciones van a recibir el pago, las consecuencias las vas a recibir, pero si tú caminas en Dios, vas a caminar bien y vas a ser de los hombres que buscan la vida eterna. ¿Por qué? Porque buscan a Jesús
Y sobre todo, la vida eterna es la inmortalidad, ser nosotros inmortales. Esa es una palabra que yo me quedé, esta palabra inmortalidad, increíble. ¿Tú quieres ser un hombre que busca inmortalidad? No como aquellos que no tienen esperanza, que dicen, todos vamos a morir. O sea, ¿dónde está la esperanza? Si van a morir, ¿dónde está su esperanza? Yo voy a morir, pero tengo esperanza que Jesús me va a resucitar y al resucitarme me va a ser inmortal. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, obedecen lo injusto, lo que no es justo. O sea, Dios es justo. Dios pone leyes, pone argumentos, pone todo lo que debe de ser un hombre. Aquí está tu vida en la Biblia. ¿Cómo debes de ser? Un pensamiento, por ejemplo, aquí es pro vida. Y aquí no cabe. Dios ama la vida. Dios bendice a los niños. Pero viene un decreto que dice que vamos a estar a favor del aborto. Eso es una injusticia. Porque quieren, la mujer tiene derecho a su cuerpo. Dios no dice eso, la mujer no tiene derecho a su propio cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y es para dar vida. Pero la mujer dice, no, es que es mi cuerpo y yo voy a tomar mi decisión. No quiero este niño, se quiere convertir en una asesina. Y si lo aborta es una asesina y luego son partícipes los autores intelectuales como los padres que dicen, sí, aborta, hija, va a destruir tu vida. ¿Ustedes creen que un niño va a destruir la vida de una persona? Si todavía ni ha nacido y está tan pequeñito en el vientre, esa es injusticia. Por eso dice aquí el Señor, dice, sino que obedecen a la injusticia, o sea, están de acuerdo con los que gobiernan hoy en día, están de acuerdo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Miren lo que va a venir, lo que viene. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? Pues, ¿cómo que por qué? Porque haces, haces lo malo. Tribulación y angustia, o sea, tribulación, vas a tener muchos problemas, vas a estar angustiado, vas a estar preocupado. Sobre todo ser humano del planeta Tierra, dice que hace lo malo. Y aquí de una vez les dice el Señor al judío primeramente y también al griego. Está hablando de la humanidad, de todos, de los españoles, de los argentinos, de los mexicanos, de todos. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. O sea, ¿qué es hacer lo bueno? Obedecer lo que Jesús nos dice que hagamos. Obediencia al reino de Dios. Obediencia a su palabra. Dice, esfuérzate y sé valiente. Miren lo que dice Josué 1:8. Es algo que enseñábamos mucho a nuestros hijos y a nuestros nietos ahí en la iglesia y les decimos, acuérdense siempre de estas palabras. Nunca, fíjense lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, meditarás, vas a leer y vas a ponerte a pensar en lo que está diciendo Dios. Dice, meditarás en él para que guardes, o sea, para que obedezcas y hagas, o sea, guardes en tu corazón la palabra y hagas lo que te dice Dios. Dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, con buenas decisiones. Pero si la gente no quiere obedecer la palabra de Dios, y no quiere obedecer las leyes injustas que están imponiendo hoy los gobiernos, pues a toda la gente le va a ir mal.
Al parecer nos está yendo bien a muchos, pero miren, ya con esta pandemia ya toda la gente está paniqueada y aún así a muchos les vale. Se van de parranda, se van de fiesta, siguen con sus adulterios, con sus fornicaciones. La iglesia está cerrada. Por fin Satanás ha logrado ya callar a los cristianos, ya. No pueden salir, estamos encerrados, pero ¿saben una cosa? Están las redes sociales para hablar. A todo cristiano yo le digo, ¿sabes qué? Métete ahí en tu celular, ponte en el Face y yo te ayudo. Es como decir, yo te autorizo, yo te digo que te animes a hablar por el Facebook, por el YouTube, a hacer videos, aunque sea, lee la Biblia. Tú si eres cristiano, lee la Biblia y comparte. Di, hola amigos, ¿cómo están? Así como yo lo hago, pues no tiene nada de malo. Pero eso sí, dobla tus rodillas, orando, velando en todo tiempo, pidiéndole a Dios sabiduría, inteligencia, entendimiento para que tú puedas hablar de su palabra. No vamos a hablar siempre como un amigo me dijo un día, oye, nada más háblales a la gente, no le digas nada del pecado, nomás diles, mira, Dios te ama, mira, Dios murió por ti en la cruz. Y ya todos, sí, diles, mira, Dios quiere bendecirte, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Qué buena onda. Dios tiene un plan maravilloso para mí. Sí, qué buena onda. Yo tengo planes para mi vida y Dios tiene planes para mí. Oye, pues junto mis planes con los de Dios, pues me va a ir mejor. No, 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 tienes que renunciar a tus planes. Porque aquí nada más los planes de Dios son los que valen. Los planes de Dios. Así es que tus planes no tienen nada que ver. ¿Qué plan tienes? Todo, mira, tus planes déjaselos en la mano de Dios y Dios te ayudará a prosperar, pero si obedeces su palabra, si haces caso de lo que Él dice, ay, perdón, pero miren, vamos a ver, dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas, no es cierto. Yo he oído muchos que dicen, ay, yo soy un chiqueado de Dios. Nada, Dios no tiene chiqueados. Así es de que no digan, Dios no hace excepción de personas. Tú sí, tú no, no. Dios es parejo. Dios quiere a todos por igual, porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y la vida de Jesús tiene mucho valor sobre nosotros. Dios nos dio valor, nos puso precio. Fuimos comprados a precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz para que nosotros seamos salvos por medio de la fe, sin las obras. Tú no puedes hacer obras para salvarte. Dios ya hizo la obra maravillosa en la cruz. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y obedecerlo, seguirlo, educando a tus hijos. O sea, tú puedes ser un buen predicador, siendo un buen padre con tus hijos. Predícales, háblales, porque tus hijos van a crecer. Y aunque les enseñes, tus hijos van a recibir ideas en la universidad y tus hijos se van a desviar. Ve todas las distracciones que hay. Hoy predicó el pastor Chuy Olivares de las distracciones y óiganlo, vean las distracciones. Pero yo me quedé acá en mi corazón pensando y Dios me decía, mira cuántas distracciones hay. La gente en vez de orar se pone a ver el Netflix. La gente en vez de estar orando por la inteligencia y la sabiduría que necesita el ser humano para entender lo que está pasando en el mundo, se ponen a ver el megacable, el Netflix, las series, no leen la Biblia. ¿Cuánto le dan, cuánto tiempo lees la Biblia? Tan solo cuando tú lees un capítulo dura 3 minutos, 4 minutos. Yo aquí cuando comparto, yo duro hasta 50 minutos y, y trato de hablar de muchas cosas que pues están mal en nuestra vida y tenemos que enderezarnos. La obra que el Señor ha hecho en mí la perfeccionará al final.
Todavía no soy perfecto. Yo les invito, tú todavía no eres perfecto, nadie es perfecto. Pero acuérdense que siempre les he dicho del mandamiento de Dios. Sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. Sean santos como mi Padre es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que miren, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Fíjense, aquí es la situación. Dios le dio a Moisés la ley. Mira, esta es la ley. Y por la ley, si la obedecen, se pueden salvar. Todavía no viene Cristo, la ley en el Antiguo Testamento. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bueno, dejen rectificar. Sin ley, todavía no venía la ley antes de Moisés, o sea, sin ley, no había ley, antes del diluvio, sin ley. Ellos o sea, pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, está hablando ya de la ley de Moisés. O sea, vas a ser juzgado por la ley. Pero nosotros, después de que murió Cristo en la cruz, no vamos a ser juzgados por la ley. Vamos a ser, ya fuimos juzgados. Y los que van a ser juzgados porque rechazaron el Evangelio, rechazaron a Jesús. O sea, si lo entienden, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, tú oyes, no peques, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, tú oyes la ley, la oyes. Pero dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen la ley. Nadie, nadie. O sea, si tú te pones a pensar, ¿quién ha obedecido al 100% la ley? Sí, si tú dices, no, pues mira, son 10 mandamientos de la ley. ¿Amas a Dios? No, ni leo la Biblia. ¿Dices que amas a Jesús, que amas a Dios? ¿Y no crees en la Biblia? O sea, porque mucha gente me dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. No, pues entonces, ¿cómo amas a Dios? O sea, crees en Dios, pero no lo conoces. Dices que tú amas a Jesús y no lo obedeces. O sea, y estoy yéndome en la gracia, porque después de la ley vino la gracia. Y miren, entonces dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los hacedores de la ley, los que obedecen los mandamientos. ¿Quién los ha obedecido? Dios dice en su palabra, dice, yo les di mandamientos que ustedes no pueden llevar. Ustedes no los pueden cumplir. Dígame quién ha cumplido los mandamientos. Usted que se mete aquí al Face a verme, así a mis amigos, a los hermanos que me dicen, ¿usted ha cumplido la ley? No me diga que la ha cumplido, porque sería mentiroso. Nadie no ha cumplido la ley. ¿Cuántos dicen por Dios? O sea, juzgar, o sea, jurar por Dios. ¿Cuántos han obedecido a su padre y a su madre? ¿Cuántos los has honrado? Muchos los meten ahí en asilos a sus viejitos. Muchos les da asco limpiarles el pañal a los viejitos ya porque honralos. Tantas historias que hay. Tus papás te llevaron de la mano y te limpiaron el pañal. Ahora que tú creces y tus viejitos ahí están, pues tú límpialos. Es como un bebé, un viejito. Pero no, tienen asco. Eso es triste, dice. Porque dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles no tenían la ley la tenían los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, tienen buen juicio de las cosas buenas y cosas malas, viene a ser la conciencia. Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. O sea, tú consciente. No tomes. No, me voy a echar unas chelas. O sea, lo haces sin pensar. Quiero pasar un rato a gusto. Órale, le entra. Luego pierdes el juicio.
Y cuando pierdes el juicio, ahí están las consecuencias. Al rato vas y amaneciste en un hotel con otra mujer. O tuviste un deseo. Bueno, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, tú razonas y dices, no, no, o sea, te juzga tu razonamiento. No, es que para qué hice esto, o sea, para qué, ya pecaste, ya la regaste, ya metiste la pata. O defendiendo te defienden tus razonamientos, o sea, tus excusas. No te puedes excusar. ¿Qué dice acá al principio? Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Entonces dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Tienes secretos? Dios dice, esos secretos son pecados. Confiésalos ante Dios. Señor, me arrepiento. Engañé a mi esposa. Mentí. Me robé el dinero de la empresa. Hice una tranza. Todo pecado. Confiésalo. Entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, conforme a la predicación del evangelio. Ahora, yo les pongo aquí. Ese día que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres es el juicio. Es el juicio de Dios. Ahora, mucha gente no entiende por qué digo, Dios ya hizo su juicio en la cruz. Salvación para todos. Pero después de que murió Cristo viene la obediencia. Si tú no obedeces a Dios, viene un juicio, ira, amontonas. Aquí dice, si tú lees bien el versículo, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Dice, ira para el día de la ira. Atesoras ira para el día de la ira. No, eso está terrible, amigos. Porque el día en que Dios juzgará por Jesucristo esos secretos que tienes tú, esos pecados conforme al Evangelio. O sea, no conforme a la ley, sino conforme al Evangelio, porque Dios nos dio el amor para amar a nuestros semejantes. Nos dio consejos. Caminar, pensar como Jesús. Así es de que miren, aquí habla ya de los judíos y la ley. Se tiene que hablar de los judíos, del pueblo de Dios y la ley. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, piensen, nosotros somos paganos, somos gentiles, no somos judíos, pero aquí Dios le habla. He aquí tú tienes por el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, vean, conozcan la cultura de los judíos. Los judíos, los que se visten de negro y ahí están en el muro de las lamentaciones. Ellos dicen, no, son judíos y tienen por sobrenombre de judíos y se apoyan en la ley, la Torá, todo el Talmud, todo lo que dice la ley. Entonces dice, y se glorían en Dios, o sea, ellos son el Dios, ellos tienen al Dios de Israel, al Dios de la creación. Y dicen ellos, si conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, tú que dices, no, yo no soy idólatra. O sea, yo les digo, tú que abominas a los ídolos, perdón. O sea, tú que dices, no, mira, los ídolos no son nada, los ídolos, Dios no le agrada a los ídolos. Y acá tienes tus ídolos. No, tú que te jactas de la ley,
O sea que, no, los 10 mandamientos es la ley. Con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, si dices, no, la ley, y deshonras a Dios, o sea, haces lo contrario, desobedeces a Dios, transgredes sus mandamientos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Aquí por eso les refiero que aquí está hablándole a los judíos por causa del nombre. Dice, por esto está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, los que no son judíos blasfeman el nombre de Dios. Ellos dicen de la ley y no lo obedecen. Ahora sí, hoy en día se juzga mucho a los cristianos porque, ay, sí, la dicen, aleluya. Eso sí. Todos somos pecadores, amigos. La diferencia entre un verdadero cristiano es que Dios lo santificó, lo justificó cuando éste se arrepintió y obedece el evangelio. Si tú vas a una religión y, no, oye, mi religión, y tú no obedeces a Jesús, no lo conoces, estás mal. Y miren, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Pues en verdad la circuncisión, dice, el pueblo judío es el único pueblo en todo el mundo que se circuncidó. Sí, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, sí aprovecha. Si guardas la ley, o sea, si la obedeces. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, como nada. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, no eres circuncidado, no eres judío, pero tú guardas la ley, vas a ser tenido en honra, dice. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, tienes la Biblia, la Torá, eres judío, dices, te jactas de la ley y la transgredes, y el otro, que es incircunciso, que oye de los mandamientos de Dios y tiene temor y los obedece, tiene temor de Dios y los obedece, ese va a juzgarlo. Y ese te condenará, le está diciendo. Dice Jesús, bueno, dice aquí Romanos, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, cuando cortan el prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, esto es difícil para muchos. Dice, sino que es judío el que lo es interiormente. O sea, aquí está hablando, esta parte de Romanos habla que tú puedes ser del pueblo de Dios, no siendo judío, sino por obediencia a la ley de Dios, Dios te hace de su pueblo. Porque la circuncisión es la del corazón. La circuncisión del corazón es cuando hay verdadero arrepentimiento. Cuando hay esa situación de decir, tengo algo en mi corazón que necesito a Dios. Es en el espíritu acá, no en la letra, o sea, en letras. Ay, yo sé mucho, yo conozco la ley. No se trata de eso. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la alabanza de Dios, Dios te alaba. O sea, eso también es impresionante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada. Dice, a él se les confió la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a los judíos,
vino por medio de la ley cuando se le apareció a Moisés en el monte de Sinaí, vino a ese pueblo que Dios escogió, y nosotros hoy en día, los mexicanos, los estadounidenses, los argentinos, todos no teníamos nada que ver, nada más era para el pueblo de Dios. Porque ellos fueron los que se circuncidaron. A Dios, Dios le dijo, este es el pacto de Abraham, circuncisión. Y ya después dio la ley a Moisés. ¿Y qué tenía el pueblo de Israel? Tenía la circuncisión y la ley. El pacto de la ley, el pacto de la circuncisión con el pueblo de Israel. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, muchos no creyeron. Estamos hablando que el judío no creyó en Jesús. Como ustedes saben, lo crucificaron y ellos rechazaron y fue esparcido el pueblo de Israel por todo el mundo. Y dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo te puedes justificar en tus palabras y vencer cuando venga el juicio? No, solo una cosa, arrepiéntete, busca a Jesús. Miren, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, cuando reconoces que eres pecador y que la obra de Dios es la que te salva, eso hace resaltar a Dios. Resaltas a Dios por sobre todas las cosas. Dios es grande, Dios es bueno, maravilloso, perdonador, es justo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios es Cristo en la cruz. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, ¿será justo Dios que da castigo? O sea, ¿cómo Dios todavía envía castigo a la tierra, que el fin de los tiempos viene un juicio terrible, que van a caer meteoritos, va a haber inundaciones, tormentas, rebelión, todas esas cosas? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice aquí, pero dice, será injusto Dios que da castigo? O sea, Dios es injusto porque ¿cómo nos va a castigar? No, Dios es bueno y tú te portas como el diablo y todavía quieres ser premiado. No, Dios es justo y su justicia viene terrible para todo aquel que peca. O sea, Dios me perdona, Dios sabe Dios conoce mi corazón. Mira, cada vez que una persona me dice, Dios conoce mi corazón, dice, sí, sí lo conoce. Yo no lo conozco, ni sé tus sentimientos, ni sé pero hay veces que pecamos. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe nuestra maldad. Por eso, diario hay que arrepentirse. Entonces, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de ningún otro modo, dice, de ningún otro modo. De otro modo, o sea, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si Dios dejara pasar por alto todas nuestras transgresiones? Dios es bueno, a todos vamos a ser salvos, todos nos vamos a ir con el Señor. Entonces Dios no sería justo. O sea, ¿para qué su palabra? ¿Para qué la obediencia? Al cabo, pequemos, emborrachémonos, hagamos lo que queramos. Al cabo, Dios nos va a perdonar y nos va a dejar entrar al cielo. No te equivoques, eso no va a suceder nunca. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si no hubiera juicio de Dios por nuestro pecado?
dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, todavía soy juzgado como pecador. ¿Por qué? Porque tienes que entender que nuestra salvación es por medio de Jesucristo. Por la fe tenemos la victoria. Por la fe en el Hijo de Dios, no en las imágenes, no en la confianza en una religión. La verdadera fe es en las palabras del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué no decir, dice, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, bajo maldición. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas palabras que dice Dios, ¿qué onda? Dios está diciendo cómo eres, cómo soy, para que no te sientas ay, y usted también, ándele pues. Aquí hay cosas que si yo me pusiera a hablarles, amigos, duraríamos toda la noche, pero miren lo que dice. No conocieron camino de paz, o sea, nunca ha habido paz en su vida, siempre problemas, siempre turbados, siempre temerosos. No hay temor de Dios, o sea, no tienen temor de Dios, por eso viven como viven y hacen lo que hacen. No conocen a Dios, ¿cómo van a tener temor de Dios? Es como el vecino ese que habla de Dios y él dice bien muchas malas palabras y le digo, ¿que no tienes temor de Dios cuando vengas a juicio de que dices tantas malas palabras? Y dice, no, Dios es bueno, o sea, no hay temor. No tienen miedo, dice, ay, acaba Dios. Dios, piensan que Dios es como los presidentes de, del mundo que son corruptos. Piensan que Dios es corrupto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, todo lo de la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que tú no puedes cumplir los mandamientos, nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Están oyendo? Ya que por las obras de la ley, o sea, que tú digas, no, pues yo amo a Dios por sobre todas las cosas, honro el nombre de Dios, no juro en su nombre, honro a mi padre y a mi madre, no soy mentiroso, no soy adúltero, no codicio. O sea, estoy hablando que usted está oyendo que todos sabemos que son 10 mandamientos, pero miren mis amigos, si usted se va de veras a la ley, yo lo invito a que lea Levítico, desde Éxodo, y usted subraye Levítico, Números, Deuteronomio. Son 613 mandamientos. Ay, perdón. Hay un mandamiento que Dios dice, no te ayuntarás con animales. Y hay mucha gente que ya en lo secreto se mete con animales y dice la gente, ay, no es cierto. ¿Por qué cree que Dios, los mandamientos acá, todos los mandamientos están terribles?
O sea, todos los mandamientos están aquí. Aquí en Deuteronomio. Un día les voy a hacer un desglose de cada mandamiento. Pero eso es estudiar, amigos. Eso es estudiar y quemarse las pestañas. Eso lo puede hacer usted personalmente. A ver, voy a ver qué mandamiento está acá. Dios ordena en otro mandamiento, dice, no irás con adivinos, ni con agoreros, ni con hechiceros. No, está prohibido. No consultarás con los muertos. Es un mandamiento. No, y no esto, y no lo otro, y no aquello. Entonces, yo les digo, véanlos. La gente está yendo ahí en el canal 4 de aquí de Guadalajara de Televisa, que a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana ahí hay un cuate que diciendo, ven, mira, acá nosotros te damos salud, paz, que tengas un buen trabajo, y les leen las cartas, les hacen adivinación, y mucha gente va, les leen el café, las cartas, el tarot, y ¿saben una cosa? Dice Dios, no, pero si eres pueblo de Dios, pues no lo vas a hacer, vas a obedecer a Dios. Pero si no eres pueblo de Dios, pues tú te vas a ir allá y órale, al cabo ni eres pueblo de Dios. Así es que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta palabra tienes que escucharla y metértela en tu cabecita. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú debes de conocer la ley para saber qué es pecado. Y, y por el pecado nosotros hemos sido juzgados. Si tú no te arrepientes, claro está, si no te arrepientes, si no pides perdón a Dios, no vas a ser justificado. Y el perdón es hacia Dios. Arrodíllate ahí aquí en tu camita, así. Arrodíllate ahí. Dile, Señor, perdóname. Lava mis pecados con tu sangre preciosa. Perdóname. Perdóname porque no te conozco. No conozco tu palabra. Dame sabiduría, inteligencia, entendimiento para entender. Porque es bien difícil. Si dice el apóstol Pablo, hay cosas que están en la Biblia que son difíciles de explicar y otras difíciles de entender. Imagínense. Ahora fíjense, la justicia es por medio de la fe, ya no es por la ley. Es lo que les decía, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo en la cruz. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, fíjense, Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos están pecado, entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí está, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú no puedes ir al cielo. Necesitas a Jesús en tu vida, solo Jesús, puro Jesús. Jesús salva, Jesús es el único que salva. Nadie salva, la religión no salva. Tu relación con Dios. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención. Dios pagó un precio muy alto. Su sangre fue derramada en la cruz, pagó el precio. Tu alma vale mucho. Vale la sangre de Jesús. Ni con todo el dinero del mundo puedes comprar eso. Dios te lo da gratuitamente por su gracia. O sea, la gracia de Dios es un regalo inmerecido. No merecíamos. Dios nos lo regaló. Es un regalo de Dios que no se obtiene
por creer o por tener una religión, sino es por gracia, de la fe a la obediencia a Jesús, a quien Dios, o sea, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Él fue el sacrificio para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios perdona. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Solo sencilla fe, amigos, la fe en Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Entendió eso? El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero muchos dicen, yo tengo fe, mucha fe. Pero si usted tiene fe en las vírgenes, en los monitos, en todas esas cosas, en San Judas, en la Santa Muerte, entonces no se equivoque, amigos. Esa no es fe, esa es idolatría. La verdadera fe, esa se basa en las palabras de Jesús, que usted las crea y las obedezca. Esa es la verdadera fe. Por eso les decimos, en la predicación del Evangelio, obedezcan, porque no se trata, en verdad no se trata de ir a una religión. La religión no salva. La mismísima fe en Cristo Jesús es la que te salva, no la fe de creer en las piedras. Yo les decía un ejemplo, dice, yo agarro una piedra y le digo, mira, yo tengo fe en esta piedra. Mira, la voy a aventar y le voy a pegar ahí. ¡Pum! Mi fe, mi confianza en mí. Pero esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es confiar en aquel que hizo por mí todo. Ese es el secreto de Dios. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? O sea, ¿es solamente Dios de los judíos? No, Dios es Dios de todo el universo. Dios es dueño de todo. Dice en Isaías que todos son de Él. Dice, sus pecadores, dice, sus pecadores. O sea, Dios los ve y dice, estos son mis pecadores, Esto está tremendo cuando dice esas palabras así de sus pecadores, dice. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos? No, dice, ¿no es también Dios de los gentiles? O sea, es Dios de todos. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, ahora se llaman judíos mesiánicos que creen en Yeshua, en Jesús. Ellos circuncidados, ellos si creen por la fe van a ser justificados. Aquí está estas revelaciones de Dios, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe en Cristo Jesús a los de la incircuncisión, a los que no son judíos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, si usted tiene fe y dice, o sea que la fe invalida la ley, no, la ley sigue. La ley es veraz, es para que usted reconozca que es pecador. La ley habla del pecado. No adulterarás. Esa es la ley. Y te das cuenta de que tú adulteras, eres un pecador. Te diste cuenta, la ley es para que tú veas que eres un pecador. Necesitas reconocer tu pecado, ¿qué eres? ¿Ves pornografía? O sea, yo te puedo decir un montón de cosas. Puedo decir, ¿ves pornografía? Acá ves en tu celular, tienes fotos de mujeres desnudas. Hombre, ¿qué más? O sea, tanto hombres como mujeres. ¿Te gusta el pisto? Los borrachos no entrarán en el reino de Dios.
Hazle como quieras, está escrito, lo dice el Señor. ¿Quieres saber muchas cosas? ¿Quieres saber todas las cosas? Aquí está en la Biblia. Aquí está, yo te invito a leer la Biblia, a conocer a Dios, tener una relación personal. Dios quiere ser tu amigo. Todos estos estudios que yo hago así, yo tengo 20 años ya de cristiano y me he preparado, pero cada quien tiene su forma de ser. A mí me decía un amigo, ya para terminar, quiero contarles una historia. Me decía un amigo, oye, pues, no les hables así, dice, es que nada más háblale lo bonito, miren, les voy a leer lo bonito. Dice, les hablas y le dices, miren amigos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, creen en Jesús. Y ahí están todos creyendo en Jesús. Y sí, buena onda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por Jesucristo. El, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, no, eso no se lo digas. No le digas si no cree que no es condenado. Dice ahí, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así es de que yo te digo, pero si tú no crees lo que está escrito, ya ha sido condenado. Porque mira, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, en el nombre de Jesús. Y dice, y esta es la condenación. No, no les digas eso. ¿Por qué los condenas? Tú no eres nadie para condenar. Tú no debes de juzgar a nadie. Yo no estoy juzgando a nadie. Les estoy advirtiendo, les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y esta es la condenación. Son las palabras de Jesús. Jesús es el que tiene el juicio en su boca. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Jesús, la luz es su palabra, su evangelio. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, amaron más estar en la oscuridad. No, yo no quiero saber nada de esto. Yo no quiero tener luz. Yo no quiero saber que Jesús, va a condenar a los borrachos, que Jesús va a condenar va a los adúlteros. No, no, yo no quiero saber eso. Yo quiero saber nada más que Dios es bueno y que yo voy a ir al cielo cuando me muera. Y si me da coronavirus, pues tengo miedo, pero ¿a dónde vas a ir si no sabes qué hay del otro lado? Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más el pecado, no amaron el evangelio, no amaron a Jesús, quisieron amar las tinieblas, porque sus obras eran malas, sus pensamientos. Aquí en el Face tengo bien muchos amigos que he hablado con ellos y me juzgan. Me dicen, no quiero saber nada de eso. Me da mucha tristeza. Puedo decir nombres, pero yo nada más le quiero decir, eres tú amigo. A muchos de ustedes los conozco porque los vi jugar en primera división. A muchos de ustedes los conozco porque vivimos y los veía jugar. Porque yo andaba de aquí para allá en el fútbol profesional y nomás andaba viendo. Y cuando los vi ahí en el Face, dije, y yo lo vi jugar. Él no me conoce, pero yo lo vi jugar y recuerdo. Y ustedes ponen la evidencia ahí en sus fotos. ¿Dónde jugaron y dónde están y quiénes son? Muchos jugaron en Tecos, otros jugaron en Chivas. Tengo bien muchas conexiones. Y tengo una mayor. El Señor me revela cosas. Luego, ¿saben por qué revelan cosas? Porque ustedes ponen ahí todo. Ay, es que es confidencial. Nada es confidencial, amigos. Todo se sabe. Miren, aquí dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, aborreces a Jesús. Aunque digas que crees en Jesús. Porque te dicen a veces, ay, es que tu Biblia, es que tú la malinterpretas a tu conveniencia, ¿verdad? A tu conveniencia tuya. Y no vienes a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que tus obras no sean reprendidas. Si te dice Dios, mira, amigo, deja de reunirte con tus amigos, echarte unas chelas y decir tantas malas palabras.
y de estar hablando de otros. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, cuando tú vienes a Cristo, para que tus obras sean hechas en Dios, tienes que venir a arrepentirte porque tus obras son estas. Dios te llama, ven, y te dice, arrepiéntete. Y la obra de arrepentimiento vale mucho para Dios. Porque si tú te arrepientes de todo tu corazón, Dios te perdona. Pero si no, vas a seguir en tinieblas. ¿Entienden? Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga con esta palabra. Ahora nos toca, hay que orar, oren siempre, den gracias a Dios por todo, que Dios los bendiga, los guarde y nos vemos mañana para darles me fui de continuo, les hablé del 2 y del 3 de Romanos, porque estaba yo planeando hacer nada más un capítulo, pero que quiero irme rápido con los capítulos porque el tiempo se acaba, amigos. Mañana vamos a leer el ejemplo de Abraham en el capítulo 4 de Romanos, si Dios quiere. Dios los bendiga, los quiero mucho. Dios les bendiga. Un saludo para todos, para Luis Humberto, un saludo para Riel Gutiérrez, un saludo para Antonio García, un saludo para José Román Cortés, un saludo para Raúl Álvarez, gracias a Rodrigo Cariño, a Juan Mosqueda, Dios los bendiga a todos, Caín León, Dios te bendiga, para Marcos Esparza, voy a orar por todos ustedes, Ricardo Muñoz, que el Señor los guarde, Gustavo Maciel, para Carc, Dios te bendiga, Estudios Bíblicos Pentecostés, saludos hermanos, para Juan Rivera, para mi hermano que Dios me saluda, Dios te bendiga, para Vanesita Aireyo, Dios te bendiga a todas las naciones, Alonso Navarro, Dios bendiga a todos los que están en todas las naciones de América, Dios los bendiga y los guarde, en el nombre de Jesús, amén.